Él es médico cirujano investigador independiente, escritor, conferencista y empresario, creador del concepto de las 4 dimensiones de la salud. Cuenta con más de 20 años de experiencia en medicinas alternativas, fitofármacos, homotoxicología y nutrición clínica, con práctica privada en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, mi querido doctor Job Monove, por aceptar la invitación a participar en Profesionales de la Salud y hoy a compartir nuevamente este tema que es biotransformación, cómo reforzar la eliminación de toxinas. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Te dejo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Javier Morales. Muchas gracias, Javier Fajardo, Karen, por estar aquí. Me siento honrado de toda esta presentación y todo lo padre que están haciendo por USANA y lo que está creciendo. Me siento muy, muy honrado porque veo varios amigos míos y algunos que van a ser mis amigos ganando premios por crecimiento, y eso creo que lo merece USANA, lo merecen ustedes, sus familias, y vamos con todo. Ahora sí que les voy a pasar algunos tips que les va a funcionar para hablar con propiedad de los efectos positivos que tenemos con todo el tema de la salud natural y cómo lo podemos emplear con los productos de USANA. Pues ahora sí que comencemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Miren, voy a compartir aquí la pantalla. Espero que se vea. ¿Sí se ve? Porque con los médicos no tuvieron la suerte de que se viera el videito así padre. Sí, sí se ve. Ok, vientos. Miren, biotransformación. En el tema de biotransformación, si se los puedo decir de alguna forma sencilla de entender, es: tú no vas a hacer unos huevos en un sartén sucio. Porque si haces huevos en un sartén sucio, la comida va a saber rancia, va a saber mal. El cuerpo humano comienza a acumular toxinas y esas toxinas comienzan a hacer que funcione mal la biología en el cuerpo. Biotransformación es la capacidad del cuerpo de transformar sustancias tóxicas internas y externas para eliminarlas y no causen alteraciones de la funcionabilidad correcta de nuestros órganos. Prácticamente con lo que les acabo de decir es toda la conferencia. Buenas noches, ya nos vemos, no son mentiras. Ok, ahí va. Voy a tratar de hacerlo rápido. Sé que mucha información les va a ser familiar porque ya lo he tocado algunas veces, pero me voy a sesgar en un área. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo de las 4 dimensiones de la salud? Y una de las dimensiones es la toxicidad. Entonces vamos a hablar de la toxicidad desde los diferentes puntos de vista. Si ustedes vieron en la celebración donde hablé sobre por qué la gente se enferma, es muchas veces una parte muy importante del por qué la gente tiende a enfermar es porque algo no está funcionando bien genéticamente, nutricionalmente, toxicológicamente y emocionalmente. En esta ocasión voy a hablar del tema de las toxinas. Todos tenemos ciertos hábitos desde chicos. Desde chicos tenemos cierto tipo de hábitos, desde el tabaquismo, exposición a toxinas, exposición a medio ambiente agresivo, enfermedades que ya traemos de herencia, etcétera. Y eso de repente hace que las personas desarrollen cualquier tipo de enfermedades. Y de repente nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿por qué un niño, si va naciendo con un cuerpo sano, se enferma? ¿Por qué un niño que se la lleva entre la suciedad no le da asma? ¿Y por qué el niño que lo cuidan mucho se vuelve alérgico y asmático? ¿Por qué el viejito que siempre fumó no se enfermó de los pulmones? ¿Y por qué la viejita que nunca tomó le dio cirrosis hepática? Entonces, hay de repente cuestionamientos que nos hacemos. Y en todo esto que les voy a platicar les va a ayudar mucho a entender por qué es tan importante el tema de la nutrición en este tipo de situaciones, ¿no? Hay que entender que estamos hechos enteramente de partículas, de moléculas, que cuando estas moléculas, estas partículas se unen, ¿sí? Esas estructuras se unen, forman algo que nosotros le llamamos célula. La célula, a veces ya es hasta cansado tanto que hablamos de la célula, pero la verdad de las cosas es que la célula tiene tanta información que podríamos estar escárbele y no se la han podido acabar en años y años y años de investigación. Y entre más tiempo pasa, más nos damos cuenta que hay cosas novedosas, por ejemplo, como el proceso de autorregeneración de las estructuras de la célula, etcétera, que USANA ya tiene rato trabajando con el área de Intelligence. Entonces, la célula, si lo pudiera llevar a una forma de explicación, no es otra cosa más que una fábrica.
es una fábrica que tiene la capacidad de transformar cosas. Agarra materia prima, vitaminas, minerales, todo lo que necesita de materia prima para transformarla, curiosamente, en una proteína. Y esa proteína se utiliza en nuestro cuerpo. Nada más que ese proceso de transformación genera desecho, genera cierto desecho de la combustión natural del cuerpo. Imagínate, si lo ves como una especie de maquila, por un lado entran los nutrientes, por otro lado está la manufactura, cómo van tejiendo los nutrientes, dependiendo lo que le dice el gerente les dice que haga. El gerente en la célula humana es el código genético. Entonces, el código genético le dice a la célula, hoy vas a tejer pelos, vas a tejer uñas, vas a tejer hormonas, vas a tejer. Entonces, cuando el gerente dice, vas a tejer tal cosa, automáticamente la célula demanda de esas sustancias. Demanda de ciertas sustancias para fabricar la proteína que se debe de hacer, pero va a desechar cierto tipo de tóxicos. Entonces, hay que entender que dependiendo la especialización de la célula, es el tipo de nutrientes que va a requerir y es el tipo de tóxicos que va a excretar. Miren, muchas veces nos concentramos en la célula. No, es que la célula, pero te voy a decir algo. La célula es bien importante, pero en el tema de toxicidad, más que la célula, es la parte que rodea la célula. Te lo vuelvo a repetir. En el tema de toxicidad, es más importante la parte que rodea la célula a la célula en sí. ¿Por qué? Porque una célula va a funcionar bien o mal dependiendo de lo que lo rodea, de las influencias que tiene alrededor. Entre célula y célula hay un espacio. Ese espacio se puede saturar de toxinas y no permite que la célula trabaje de la forma correcta. El espacio intercelular o intersticial también se conoce. Por consecuencia, si está tóxico ese espacio, porque hay muchos depósitos de químicos tóxicos, metabolitos, bacterias y microorganismos, la célula comienza a tener una incomunicación, no se comunican entre ellas. Entonces, cuando no se comunican entre ellas, comienza a hacer su santa voluntad la célula y muchas veces la célula comienza a replicarse y eso es lo que le llamamos tumor. Entonces, hay que entender que todo nuestro cuerpo está diseñado de una forma perfecta. Todo es perfecto. Nuestros pensamientos no son perfectos, nuestro cuerpo sí es perfecto. Tan perfecto que si tú te cortas, va a cicatrizar, hagas lo que hagas. Si tú tienes una enfermedad X, el cuerpo siempre va a tender a corregirse. Entonces, todo es arriba y abajo. Diabetes es azúcar alta, hipoglucemia es azúcar baja. Entonces, todo es una dualidad. Entendiendo que todo es una dualidad, vamos a entender algunos detalles. Por ejemplo, lo que nosotros le decimos inflamación, es que cuando duele algo en nuestro cuerpo es porque está inflamado. Te vuelvo a repetir, cuando duele algo en nuestro cuerpo es porque está inflamado. La inflamación, los doctores le decimos itis, gastritis, colitis, sinusitis. Y la inflamación es una medida desesperada del cuerpo por tratar de reparar. Cuando no logra reparar el cuerpo, el siguiente paso es una destrucción del tejido. Y a eso le decimos osis, artrosis, con artrosis. O sea, osis es destrucción. Entonces, una persona que está sana es que hay un equilibrio. La primera fase es cuando hay una inflamación y la segunda fase es cuando hay una destrucción. Entonces, entendiendo esos conceptos tan sencillos, vamos a entender por qué una persona tiende a enfermar, como le llamamos nosotros. Un síntoma te lo da un desequilibrio. Un desequilibrio más otro desequilibrio, un síntoma más otro síntoma, la sumatoria de esto nosotros le llamamos enfermedad. Entonces, esta enfermedad le vamos a poner el nombre dependiendo quién lo haya encontrado y por eso le dan los nombres de ciertos doctores, enfermedad de Hashimoto, etcétera. Pero también tiene que ver la zona. Entonces, son 4 áreas: genética, resistencia de los órganos, toxinas y lo que viene siendo las emociones. Cada área va a tener ciertas influencias. Por ejemplo, en el tema genético,
hay una cosa que se llama polimorfismos. Polimorfismos es como la predisposición a que no funcione algo bien en nuestro cuerpo. Y las mutaciones es que yo no nací con eso, pero hubo algo, radiación, pudo haber un químico, algo que transformó mi código genético de tal manera de que ya no funcione igual. En el tema de resistencia de los órganos, es bien importante que la resistencia siempre lo va a dar al ejercicio. Si tú haces ejercicio con tus músculos, se van a volver más resistentes, pero también es, no nomás con el músculo del brazo, también es con el ojo, el riñón, etcétera. La nutrición también es bien importante para aumentar la resistencia o para disminuirla en un momento dado. Lo que viene siendo el trauma, los golpes, o sea, el golpe que recibe, eso tiene mucho que ver. En el tema de la toxicología, tiene mucho que ver los contaminantes a los que nosotros nos exponemos, pero también tiene mucho que ver el tipo de microorganismos a los que nos exponemos. Y por último, las emociones. Las emociones tienen mucho que ver el trauma mental, si yo fui abusado, si tuve un susto, un imprevisto. También tiene mucho que ver la personalidad que tiene cada quien. No es lo mismo una persona que tiende a tener, que es tipo auditivo, que es tipo kinestésico, que siente. Entonces la personalidad tiene mucho que ver y también el sueño, la forma de relajarse. Si se fijan, todo el cuerpo, o sea, toda la salud, no nada más tómate una vitamina y ya, o no nada más es tómate tal medicamento y ya, sino es un equilibrio en muchos niveles. Todo eso es el ser humano. Si lo podríamos resumir de alguna forma, si yo tengo predisposición genética para padecer un problema y aparte mi cuerpo tiene pobre resistencia y aparte mi cuerpo está muy intoxicado y aparte tuvo una emoción negativa muy fuerte, eso es un caldo de cultivo para que una persona se enferme. Cuando una persona tiene baja predisposición genética, tiene buena nutrición y ejercicio, tiene baja carga tóxica y aparte sus emociones las sabe manejar bien, es una persona que normalmente tendemos a verlos más sanos por más tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a enfocarnos nada más ahorita en toxicología. La toxicología, mira, dentro de nuestro cuerpo es como es una máquina que está funcionando, prácticamente una máquina biotecnológica sumamente sofisticada. Cada paso en nuestro cuerpo va a expulsar tóxicos. Esos tóxicos, cuando salen de nuestro cuerpo, dependiendo la cantidad de tóxicos, el tipo de tóxicos, puede causar un problema. Nosotros somos lo que comemos. De hecho, no nomás somos lo que comemos, somos lo que comemos, somos lo que tomamos, somos lo que inhalamos, o respiramos y somos lo que tocamos. Y no logramos expulsar. Eso es lo que hace que una persona se termine intoxicando y cause un problema. Hay dos tipos de toxicidad en el cuerpo. Un tipo de toxicidad es la que el cuerpo produce y el otro tipo de toxicidad es la que nosotros le metimos al cuerpo, pero no es algo natural. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que en el metabolismo natural de las proteínas, cuando las proteínas comienzan a destruirse, el cuerpo produce amoníaco. Entonces el cuerpo tiene el mecanismo natural para expulsión del amoníaco a través del riñón. Bueno, eso es una forma natural, pero cuando hay un tóxico, te voy a poner un ejemplo muy exagerado. En el caso del agua de radiador o los líquidos de enfriamiento para radiador de carros, si tú te lo llegases a tomar, a empinar, el cuerpo no tiene el mecanismo de expulsión, entonces te vas a morir, porque no tiene los mecanismos naturales de expulsión. Entonces, eso lo que va ocasionando es que esa acumulación crónica te puede causar problemas que lo primero, como te había dicho, es una inflamación. Lo segundo es una inflamación crónica y luego una destrucción que se llama degeneración hasta que llegue la muerte de la célula. ¿Qué pasa en el tema de, de nosotros como seres humanos? Y entre los médicos tenemos así como que algo chusco, ¿no? Que platicamos que la gente que vive en el DF es superdotada. Es prácticamente, no le hace nada, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de plomo y de toxinas que tienen en su cuerpo, si lo comparas con una persona que vive en provincia, la cantidad de toxinas que tiene de acumulación una persona que vive en México, Ciudad de México, es sumamente elevado con respecto a la gente que vive en provincia.
una persona que vive en provincia le pones las toxinas que tiene una persona en México, los terminas matando. ¿Por qué a una persona en Ciudad de México no se muere, ¿no? O por lo menos no agudamente como el que se lo pusieran? Es por un tema que se llama habituidad. Si tú pones, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, si tú pones una rana y la pones en agua hirviendo, la rana en cuanto la pones va a saltar, se va a salir inmediatamente porque no es su medio natural. Pero ¿qué pasa cuando la rana la pones en agua fría y la comienzas a calentar poco a poco? Se va habituando de tal manera que tiene tanta toxina en un futuro que se muere en pedacitos y ni cuenta se dio. Algo que es importante saber es que cada órgano en nuestro cuerpo, cada célula demanda de diferentes tipos de sustancias nutritivas. El cerebro necesita de ciertas sustancias, el riñón de otras, la sangre de otras, la médula, en la piel, el sistema nervioso. Cada órgano demanda de cierto tipo de nutrición porque dentro de esas células se tejen las proteínas que te dije. Por eso tiene cierto tipo de demandas. La próstata no demanda lo mismo que el ojo, ¿sí? Entonces tiene diferentes demandas de nutrientes. Pero así como existen nutrientes que tienen afinidad, o bueno, células que demandan de cierto tipo de nutrientes, hay tóxicos que tienen afinidad por esos órganos. Entonces, hay tóxicos que les encanta el cerebro, hay tóxicos que les encanta el riñón, etcétera, etcétera. Y ese es el problema. Porque si estamos siendo expuestos constantemente a ese tipo de toxinas, se van acumulando, porque resulta que muchas de ellas el cuerpo no tiene el mecanismo natural de expulsión. En todo lo que nos rodea, que nos puede generar un conflicto en nuestro cuerpo, es lo que le llamamos el exposoma. El exposoma, ¿se acuerdan que les dije que lo importante no era tanto la célula en el tema de toxicidad, sino lo que rodea a la célula? Bueno, nosotros somos una célula con pies, ¿no? Entonces, todo lo que nos rodea es bien importante. Todo lo que nos rodea, si tenemos un ambiente muy tóxico, muy agresivo, desde los puntos de vista que te estoy platicando, tengo más predisposición a terminar desarrollando un problema. Ahí les va un concepto donde van a entender muchas cosas. Yo le llamo capacidad máxima de resistencia a saturación de tóxicos en los órganos. Te lo explico de una forma muy sencilla. Imagina que tú eres un vaso de agua y cuando naciste vas a la mitad de toxinas porque lo trajiste de tu mamá, porque tu mamá tenía amalgamas, tu mamá fumó alguna vez, etcétera, etcétera. Entonces, esas toxinas a través del condón umbilical las tienes en tu cuerpo. Ahora, está a la mitad de ese vaso, pero resulta que en mi vida yo le seguí echando más, hasta que pero el cuerpo no respondía, no respingaba. Y no respingaba, ¿por qué? Porque quizá la genética es correcta, porque quizá la edad era muy temprana, entonces se fue depositando poco a poco como la ranita y no había ninguna sintomatología hasta que llegaste a la gota que derramó el vaso. O sea, al momento donde el cuerpo dice, yo ya no puedo más, hasta aquí pude, colapsaron los sistemas, aparecieron las inflamaciones, comenzaron las alergias, todo lo que te dé la gana. Entonces comienzan a aparecer los síntomas. Y luego de repente algo haces, te pones a dieta, haces ejercicio, tomas nutrición, X o Y, y de repente comienzas a notar que comienzan a desaparecer los síntomas. Típica persona que comienza a tomar nutrición, omega, esto, aquello, y dice, fíjate, ya no tengo las alergias, fíjate que ya no tengo esto, ya se me quitó aquello, ya no se me inflama aquí, ya no se me inflama allá. Bueno, es por lo que te acabo de platicar, porque baja los niveles de cargas tóxicas en el cuerpo, baja la inflamación celular en el cuerpo, le estás dando los nutrientes a las células que necesitas, entonces el cuerpo toma más resistencia por ende. Imagínate las toxinas y me vas a entender muy fácil con esto. Una madera y tú le dejas caer una gota de agua. Si la gota de agua la quitas rápido, pues va a haber una manchita. Incluso si le cae una gota de aceite en esa madera y la quitas rápido, pues va a quedar una manchita. Pero ¿qué pasa si constantemente a esa madera tú le estás dejando caer una gota de aceite todos los días, todos los días? Llega un momento que el tejido de la madera se impregna de tal manera con ese tipo de químico que viene siendo el aceite, que, híjola, por más que quieras corregirlo de una forma natural, el cuerpo no tiene la capacidad de poderlo sacar. Entonces viene un proceso
metafóricamente hablando, donde el cuerpo dice, bueno, esa mancha la tengo que quitar de alguna forma, entonces voy a generar anticuerpos para destruir ese pedazo, porque ese pedazo está muy tóxico. Entonces comienzan las defensas a destruir ese pedazo y eso, si esa es la articulación, llámale artritis reumatoide o llámale como te dé la gana, ¿no? Dependiendo del tejido que sea. La señalización celular es bien importante. Muchas personas me dicen, es que yo como poquito de tal cosa o fumo poquito, ¿no? O sea, cosas que son tóxicas al cuerpo, pero lo hacen poquito. El tema es que ahorita no están, la exposición es muy importante. Sí es muy importante la cantidad. El tipo de exposición también es muy importante. Pero ahorita se ha descubierto que con tantito que tú consumas de algo que no es correcto, activas señalizaciones que hacen una reacción en cadena que te puede causar un problema. Lo bueno es que también puedes hacer lo contrario. A través de los nutrientes, con pocos nutrientes bien diseñados, puedes activar cosas en las células para que haya una regeneración. Por ejemplo, en el caso de la señalización celular del mTOR, ¿no? Con lo que viene siendo el Intelligence de USANA. Ok. Se viene un efecto dominó. En nuestro cuerpo tenemos órganos que se llaman emuntoriales, órganos de desintoxicación, palabras coloquiales. Todos tenemos órganos que se encargan de expulsión de toxinas. El riñón es un órgano que se encarga de expulsión de toxinas, la piel a través del sudor, la respiración, pulmones, sistema linfático, que es como el drenaje del cuerpo interno, el hígado, lo que viene siendo intestinos, y vas a entender muy fácilmente el ejemplo con de lo que viene siendo una toxina y cómo el cuerpo lo inactiva. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos tipos de toxinas, el que el cuerpo produce y el que viene de afuera? Voy a hablar de los que el cuerpo produce. Las toxinas que el cuerpo produce se le llaman, bueno, en tema en alguna vertiente de la medicina se le llama homotoxina, ¿sí? Esa toxina se puede bloquear a través de bloqueadores que se llaman homotoxonas. Y con eso se inactiva la toxicidad. El cuerpo diseñó eso. Esa es la bendición de esto. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene exceso de acidez en el estómago, si toma bicarbonato, lo contrarresta. Una persona que tiene acidez en la sangre, el cuerpo, el riñón, produce bicarbonato. Cuando hay mucho azúcar en el sistema sanguíneo, el cuerpo la diluye con agua, por eso retención de líquidos. Las vitaminas, los calcios, etcétera, hay varias cosas que tienen ese efecto de bloquear las toxinas. Entonces, nuestro cuerpo nos capacita con eso. Hay cosas que nos hacen aumentar la cantidad de toxicidad en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la radiación de ionizantes. ¿Y qué es eso? No es lo mismo que los rayos ultravioletas y todos. Cuando tú te subes a un avión y estás más cerca de la ionosfera, tienes más predisposición a que estás teniendo cierto tipo de radiación cósmica. Esa radiación cósmica baja el sistema inmunológico. Los rayos ultravioletas, por supuesto, también, la contaminación, el cigarro, el alcohol, los fertilizantes, te voy a hablar un poquito de eso, los hábitos de alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo, no dormir bien, ¿sí? Lo que viene siendo la psicosis de las personas que estamos todos estresados también causa ese tipo de problemas. ¿Qué sucede cuando tú estás expuesto a una cantidad impresionante de químicos en la calle? Y no nomás en la calle, también en tu casa. Y ahorita te voy a explicar. Resulta que por algún motivo extraño comienza a interrumpir muchas funciones biológicas normales, pero una de las que más se ve afectada con los químicos actuales que hay son los que vienen siendo los hormonales. Hay una cantidad impresionante de sustancias químicas que estamos actualmente ingiriendo todos que nos comienzan a alterar las hormonas, tiroides, lo que viene siendo gónadas, problemas reproductivos, antiinflamatorios, los químicos que generan la antiinflamación en el cuerpo también se ven afectados. Este es un estudio científico, no me voy a meterme a profundidad, por supuesto, de que le hicieron a niños y se dieron cuenta que la cantidad de herbicidas, pesticidas y fungicidas con los que han tenido contacto ellos estaban causando problemas de deterioro neurológico, problemas de cáncer, defectos al nacer, problemas reproductivos, problemas metabólicos y problemas inmunológicos. Y muchos de estos estudios están bien fundamentados científicamente.
Hay otros estudios, por ejemplo, que de los 900 pesticidas, de los ingredientes activos químicos que ahorita están entrando a los Estados Unidos, más de 160 están calificados conocidos y también sospechosos que dan cáncer. O sea, ya saben que esos 160 químicos que tienen contacto con el ser humano dan cáncer y aún así siguen circulando. Hay más estudios donde en un laboratorio revelaron que 167 químicos en sangre y en orina que encontraron en 9 voluntarios incluían de los 167 químicos que le encontraron a estos voluntarios, 53 causaban cáncer. Entonces, híjola. Estos son algunos de los estudios que normalmente, esta es una lámina que se la muestro más a los médicos, pero para que sepan que existe. Este es un niño, miren, es un niño de 3 años, ahí dice Mel, 3 años, que este niño, 3 años, tiene una cantidad de aluminio exagerado en el cuerpo, aluminio, antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, plomo, plata, estaño. O sea, ¿cómo un niño de 3 años puede tener esa cantidad tan impresionante de metales pesados? Bueno, lo que pasa es que parte lo heredamos, parte lo consumimos a través de incluso los cierto tipo de alimentos. Hay estudios que se ha visto que, que en el alimento para bebés, en alimentos para bebés, han encontrado cantidades elevadísimas de aluminio. Entonces, por los tipos de empaques que hay. Bueno, este es un caso de un niño que debutó con autismo. Y cuando le mandé a hacer esos estudios, bueno, me salió con ese tipo de tema, ¿no? Entonces, esta plática es para concientizarlos de que estamos expuestos, pero bien cañón, a un montón de problemas. Por ejemplo, una persona que tiene exposición a aluminio tiende a tener problemas de anemia, funciones sensoriales, se le comienzan a olvidar las cosas, problemas en los pies, en los huesos. Una persona que tiene exposición al plomo tiene dolores de cabeza crónico, fatiga, irritación, pérdida de memoria, debilidad, síntomas, comienza a tener problemas incluso a nivel inmunológico. Una persona que tiene exposición a mercurio tiene problemas gastrointestinales, toxicidad neurológica, problemas en los riñones, escalofríos, fiebres, náuseas. Entonces, imagínate la cantidad de toxinas con las que somos expuestos. Ahora, te voy a poner un resumen rapidito, un video de la Universidad de Calgary, donde ellos investigaron, le pusieron una microdosis a un caldo de cultivo de neuronas de mercurio y se van a dar cuenta de lo que sucede. Denme un segundito, quiero que se escuche para los que hablan inglés. Listo, ahora se va a ver. How mercury causes brain neuron degeneration. In this experiment, neurons also isolated from snail brain tissue were grown in culture for several days. Eso que ven ahí after which very low concentrations of mercury were... Eso que ven ahí es una neurona que está tratando de comunicar una neurona del cerebro de un lado para el otro y le ponen una microdosis de mercurio y pareciera que le pusieron limón al aceite, ¿no? Cómo se contraen, se destruyen las neuronas con una microdosis en minutos. Entonces, estamos siendo expuestos a un montón. ¿Dónde puedes encontrar mercurio? Lo vas a encontrar en los focos mercuriales de tu casa, en el agua, en las amalgamas que tienes en la boca. Lo vas a... Oye, y no vayas a salir corriendo a quererte quitar las amalgamas, ¿eh? No, porque la intoxicación que ibas a tener de toda una vida la vas a tener en minutos. Tienes que ir con una persona especializada en odontología biológica. Así que déjate la boca en paz hasta que vayas con una persona especializada. Pero sí causa eso. Pero también se sabe que la vitamina C baja las cargas de mercurio en el cuerpo, por ejemplo. También se sabe que la clorofila baja las cargas de metales pesados en el cuerpo. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Riesgo de intoxicación. ¿Qué tan potente es el veneno con el que tienes contactos al tóxico? ¿Qué tanto has acumulado en tu vida y qué tan sensible eres a eso? Esos 3 factores son fundamentales. Por eso unas personas con tantito, mira, típico caso, estás en la casa, está toda la familia. Todos comieron del mismo ceviche, pero uno les dio diarrea y a otros no. Uno les dio vómito y a otros no. Y de repente dicen, bueno, es que ¿qué fue? A mí se me hace que no fue eso, fue otra cosa. Entonces todos comienzan a opinar y piensan que no es el ceviche el que causó el problema, pero si estás hablando que de 20 personas se enfermaron 18,
2 no se enfermaron. Bueno, tiene mucho que ver la sensibilidad, la susceptibilidad y qué tantas cargas tóxicas tenían anteriormente. Un concepto que vas a comenzar a escuchar mucho se llama genobióticos. Geno quiere decir ajeno, biótico a la vida. Hay una cantidad impresionante de genobióticos en todos lados que estamos teniendo contacto con ellos. ¿Qué pasa con las personas que son más sensibles? Bueno, son personas que tienen problemas nutricionales. Una persona que tiene problemas nutricionales se tiende a enfermar más fácil y acumular más toxinas. Una persona que ya está tomando medicamentos, fuma, toma, incluso se ha drogado, se droga. Pues, obvio, una persona que tiene más acumulación de toxinas, el vaso, acuérdense del vaso lleno. Una persona que tiene exposición en su historia, ¿no? Sabes que trabajó en una maquiladora donde estuvieron utilizando muchísimos solventes, ese tipo de cosas, o va a tener mayor exposición. Y la otra es que traiga algún polimorfismo activo ahí que pueda causarle ese problema. Polimorfismo a nivel genético, ¿no? En quienes también vemos son más sensibles o se exponen, hay más probabilidad de que desarrollen un problema de toxicidad y sintomatologías. Una persona que tenga deficiencias de nutrientes. Una persona que tenga deficiencias de complejo B, que tenga deficiencias de antioxidantes, de magnesio, de selenio, de azufre, de boro, de cromo. O sea, todo esto predispone a que una persona sea más sensible o se predisponga más a que tenga el desbalance que causa la sintomatología. Hay ciertos alimentos refinados. Una persona que consume muchísimo azúcares, panes blancos, refinados, esto hace que los niveles de glucosa en el cuerpo se disparen, la insulina se dispare y por consecuencia nos predisponemos más a la inflamación. Una persona que tiene alteradas sus bacterias en el intestino, una disbiosis intestinal, por eso es tan importante los probióticos. Una persona que trae alterado su funcionamiento intestinal, tienen más predisposición a enfermarse. ¿Por qué? Porque en el intestino hay una serie de reacciones químicas que se absorben y al primer lugar que se van es al hígado. El sedentarismo también y cuando tienes el factor genético. Bueno, patrones sistémicos relacionados con la toxicidad. Por ejemplo, una persona que está intoxicada va normalmente a desarrollar este tipo de síntomas. Falta de concentración, problemas de memoria, problemas también para el aprendizaje, TDA, o sea, lo que viene siendo trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad también, dolores de cabeza crónico como lo que vienen siendo migrañas, neuropatías que son dolores en los pies, en las piernas por los nervios como calambres, ¿no? Tremor, que es un pequeño temblor, es una característica también de intoxicación a metales pesados, problemas, disfunción autónoma, problemas de Parkinson, depresión, ansiedad, todo eso está relacionado con toxicidad neurológica. Ahora, con toxicidad del sistema inmunológico, las personas que desarrollan más problemas de alergias, más toxicidades de enfermedades autoinmunes, inflamaciones crónicas que no saben ni de dónde vienen y que de repente apareciste hinchado con ronchas y quién sabe qué, toxicidad, dermatosis, problemas de la piel y también cuando la gente es muy, muy sensible al tema de olores, ¿no? Hablemos de la mitocondria. Una persona que está intoxicada y sus mitocondrias están trabajando mal, tienden a tener predisposición a la obesidad más fácilmente. Comienzan a tener una ganancia de peso rara. O sea, sabes que me cuido mucho y de todos modos subo. Tienen más predisposición a la diabetes tipo 2, tienen problemas metabólicos, aterosclerosis, que es endurecimiento de las arterias, fatiga, síndrome de fatiga crónica, dolores en el cuerpo, que es la fibromialgia, cansancio, debilidad, problemas de osteoporosis. Todo eso cuando está la mitocondria tóxica. Cuando hay un problema de tipo hormonal, las toxinas también pueden bloquear las hormonas de tal manera que puede causar cualquier trastorno de tipo hormonal, tanto hombre para mujer, del tipo reproductivo. Para que vean qué tan importante es el tema de las toxinas. El azúcar es bien importante para que tengamos una fuente de caloría, ¿no? Y satanizamos el azúcar, pero el azúcar no es el problema. El exceso del azúcar y la mala utilización de los azúcares es el problema. Este es un estudio que hicieron en México, la doctora Ivonne Olivares Corichi, en UNAM, y lo que se dio cuenta es que las personas, Instituto Politécnico Nacional,
Instituto Politécnico Nacional, se dieron cuenta que las personas que tenían, que consumían muchos niveles de azúcares, oxidaban la insulina de tal manera que la insulina ya no funcionaba. O sea, la llavecita que abre las compuertas para que el azúcar entre y se queme la célula no estaba funcionando. Entonces, a ese nivel. Esto es una gran bomba. Eso que ven aquí es una mujercita yéndose a la fiesta, al party, y de repente se pone spray para el pelo. El spray para el pelo se ha encontrado más de 11 sustancias tóxicas. Ahí están las sustancias que causan desde alergias, irritación de ojos y alteraciones hormonales. Y luego cuando se pone shampoo, al shampoo se le han encontrado 16 sustancias tóxicas que dan desde problemas neurológicos en el feto, irritación de ojos y daño fetal. En las sombras de los ojos se han visto químicos que causan problemas de infertilidad y problemas hormonales otra vez y cánceres. En lo que viene siendo lipstick, han encontrado sustancias que causan alergia y cánceres en eso. En lo que son los perfumes, 250 químicos tóxicos desde cáncer, irritación de garganta, ojos, náuseas. Perdón, sí, causan náuseas y problemas en los riñones. Cuando son esos los bronceadores de mentiras, esos que te pintas, también raches y problemas hormonales. Observen cómo se repiten el tema de disrupción hormonal. En el tema de los maquillajes también, problemas de tipo alérgico, inmunológico, mover más rápido. En el tema de las uñas, como también hay químicos que causan destrucción hormonal, cáncer y problemas de fertilidad. Y así me puedo ir con cada uno de ellos hasta encontrar que una persona en promedio se pone 493 químicos tóxicos disruptivos a todos los niveles en el cuerpo. O sea, discúlpenme, señoritas, se ven bien hermosas, pero son una bomba atómica en la calle. Entonces, de repente, están súper, mega, ultra, mega tóxicos. Entonces, por eso dicen, bueno, ¿y a mí por qué me dio tal o cual enfermedad? Bueno, pues, te estoy diciendo alguna de las causas. Entonces, hay un tema que se llama la genotoxicidad y la carcinogénesis. O sea, hay sustancias que genéticamente alteran el funcionamiento del DNA y hay sustancias que estimulan que las células se alteren de tal manera que pueden causar hasta un problema de cáncer. Carga tóxica, o sea, cantidad de tóxico acumulado en nuestro cuerpo es igual a la exposición total del montón de toxinas que hay en nuestro cuerpo, menos la habilidad del cuerpo por expulsarlo, por biotransformarlo. Por eso es bien importante darle a nuestro cuerpo todo el apoyo posible para que los órganos de desintoxicación trabajen a la perfección. Uno de ellos es el hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo súper sofisticado que tiene la capacidad, ojo lo que te voy a decir, tiene la capacidad de poder mezclar el agua en el aceite. Imagínate la capacidad que tiene. Este órgano son una serie de células hechas bolita que tienen esa afinidad. Cuando tú comes algo, el intestino chupa el nutriente y ese nutriente se va al hígado. Cuando entra al hígado, esto que ves aquí en azul, es donde entra la sangre que viene del hígado, entra a la parte del hígado, que son células acomodadas, y en esta parte de aquí están estas células que se llaman células de Kupffer. Estas células son las encargadas de filtrar la sangre lo más rápido posible y desintoxicarla cuando entra al hígado. Hay otros procesos de desintoxicación, pero esta célula en especial es bien importante. Cuando nuestro cuerpo está tóxico, enfermo, estas células se alteran y dejan de funcionar, entonces nuestro hígado comienza a tener cualquier cantidad de ataques. Un hígado tiene varias fases para desintoxicar. La primera fase y la segunda fase. La primera fase necesita activar ciertos genes, que es el citocromo P450, para que se produzcan ciertas enzimas, que son proteínas, para que comience un proceso de transformación para expulsión de nuestro cuerpo de toxinas. Pero para que esto funcione necesitas vitamina B2, B3, B6, B12, ácido fólico, glutamina, necesitas flavonoides. Por eso te hace mucho sentido que las personas que comienzan a tomar los essentials, comienzan a tomar el extracto de semilla de uva, etcétera, tiene la capacidad de activar los procesos naturales para que trabaje bien el hígado. Vamos, o sea, no es un producto especialmente hecho para el hígado, de hecho, pero tiene esa capacidad porque simplemente tiene los nutrientes que el cuerpo necesita para generar la primera fase de transformación. La segunda fase de transformación es otra fase dentro del hígado que necesita
cierto tipo de aminoácidos como la metionina, cisteína, magnesio, glutatión, vitamina B2, B5, vitamina C, glicina, ácido fólico, y resulta que hay medicamentos que bloquean esto. Hay medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para dormir, lo que viene siendo el diazepam y todo este tipo de medicamentos bloquean el buen funcionamiento del hígado. Por consecuencia, el hígado no trabaja bien. Todo lo que absorbe el hígado, el intestino, comienza a saturar el hígado comienza a funcionar mal y de repente dice, bueno, ¿y yo por qué me enfermé, no? ¿Qué afecta la biotransformación? Bueno, una sobrecarga tóxica va a depender mucho de las cosas que ingerimos o inhalamos y de las que produce nuestro cuerpo. Eso yo creo que ya nos quedó súper, súper claro. La otra depende mucho de que nuestro riñón esté trabajando bien. Por eso el consumo de agua adecuadamente, por eso el ejercicio y el sudar es importante para darle un respiro a nuestros riñones. La energía, una persona que no se nutre correctamente bien, le falta energía, nuestro cuerpo no tiene las sustancias necesarias para generar la energía suficiente para transformar eso, porque para transformar las toxinas y expulsarlas necesitas energía, necesitas vitaminas, necesitas cofactores, se llaman. Entonces, y tu intestino debe estar perfectamente bien. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tú de dónde sacas todas esas cosas? Bueno, no es que yo lo saque, sino que hay laboratorios especializados en que te hacen métricas del tipo de químico tóxico que está circulando en tu sangre proveniente de determinadas bacterias putrefactivas en el intestino, hongos o microorganismos que no deberían de estar en los intestinos y que andan circulando en sangre. Por eso es bien importante el microbioma, los lactobacilos. Por eso Susana se está enfocando fuertemente en el área del buen funcionamiento digestivo, porque yo tuve un maestro, en paz descanse, el doctor Bernard Jensen, decía, la muerte se esconde detrás de los intestinos. En los intestinos se fabrican una cantidad impresionante de cosas que nos ayudan, pero también que nos perjudican. Y si aparte sumamos el montón de cosas que todos comemos, ¿no? Los colorantes artificiales, pues, es un problemón. Cuando vas y de repente vas a un restaurante y dices, ¿sabes qué? Sírveme una limonada, pero la limonada no la quiero con azúcar, ¿no? Y te llegan y te sirven, no tomo sodas, refrescos porque son el diablo. A mí dame una limonada y la limonada la tomas y está dulce. Y no es azúcar, ¿qué crees que es? Es jarabe de maíz de alta fructosa. Resulta que el jarabe de maíz de alta fructosa en investigaciones se ha visto que hace que la gente se vuelva diabética, ¿no? Entonces, por eso es bien importante comer alimentos con bajo índice glicémico y alejarse lo más posible de ese tipo de sustancias. Las bebidas con altos fructuosas, con alta cantidad de fructosa, porque dicen azúcares, te dicen, ¿no? Las bebidas que tienen alta fructosa también predisponen a la inflamación a nivel articular. Y no se diga a las mujeres que tienen problemas mamarios, que comienzan a consumir el jarabe de maíz de alta fructosa, el típico jarabe que le ponen en los restaurantes a las limonadas. Bueno, se ha visto que empeora problemas de cánceres mamarios. Entramos también, ya casi en la recta final, en el tema de la sobreexplotación. Nos hemos visto que la sobreexplotación de alimentos nos da unas deficiencias nutricionales. Estos son estudios donde se ha visto que los porcentajes de deficiencia nutricional que tienen los hombres y las mujeres en los Estados Unidos, de vitamina E, lo que es calcio, magnesio, zinc, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que es una cantidad impresionante de deficiencias nutricionales que tiene un ser humano. Chicos, en la calle hay gente que le urge tomar Usana. Le urge tomar Usana. Deja tú el negocio, le urge. Podemos salvar vidas con esto. Podemos ayudar a mucha gente a que tenga una mejor calidad de vida. Simplemente con platicarle un poquito de lo que hemos visto aquí. Bueno, a nivel genético, ¿qué hace la nutrición? Enciende y apaga switches genéticos. Y ese encender y apagar switches genéticos nos ayuda. Nosotros podemos tener predisposición a padecer cierto tipo de enfermedades o de mal funcionamiento genético en nuestro cuerpo. Se llama polimorfismos. Y hay ciertos polimorfismos que tienen afinidad, que se encargan de la desintoxicación, mejor dicho. Este es un polimorfismo y te lo dejo si tú eres profesional de la salud para que lo veas. El GST, GPX, si lo analizas te vas a dar cuenta que este polimorfismo cuando está activo, cuando hay un problema con aumenta la cantidad de toxinas impresionante. ¿Quieres saber de una forma sencilla si tienes ese problema? Si te molestan los olores fuertes, los olores a químicos, solventes, te sientes, no te gusta, te golpea el olor a cigarro, todo eso, bueno, es porque quizá
tú tienes activo este gen. Ahora, ¿cómo podemos ayudarnos si genéticamente yo tengo cierta predisposición? Pues muy sencillo. Para que funcione bien un gen, necesita estar metilado. Olvídate de, no me voy a meter en ese rollo más profundo. Necesita grupos metilos. Son un tipo de sustancias que lo obtiene de los alimentos. El 85% de la metilación para que el código genético sea leído de forma correcta se da en el hígado. Entonces, si el hígado no está trabajando bien, entonces vamos a tener un problema también a nivel genético. ¿Te imaginas? O sea, lo que estoy diciendo. Ahora, si tú comes verduras de hoja verde, lo que es jugos germinados, y vas a darle grupos metilo a tu cuerpo para que trabaje los procesos de desintoxicación. Bien. Plantas medicinales. Miren, cuando yo comencé a trabajar con plantas medicinales, a mí me veían así mis colegas, me veían así como brujo, chamán, me decían, chamán, me gritaban, porque no entendían lo que viene siendo la maravilla de las plantas. No tiene nada que ver un chamán y todo esto, con todos mis respetos, pero en el tema de ciencia, ahorita está tan avanzada la ciencia en las plantas medicinales y en todo, y USANA tiene unos laboratorios súper avanzados en ese tema. ¿Cómo se están utilizando los fitofármacos para un buen funcionamiento de estructuras en nuestro cuerpo? Si tú te metes y pones en el PubMed, por ejemplo, una planta que viene siendo silimarina o cardo mariano, te vas a dar cuenta que hay muchísimas investigaciones que hablan del efecto positivo científicamente de las diferentes plantas, como viene siendo el cardo mariano, el Gonaderma lucidum, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en productos de USANA como el Prolucamune. Yo sé que están escuchando de Colombia, en Colombia tienen, en Estados Unidos también. Espero que algún día México nos deje tenerlo aquí, en el gobierno mexicano, porque es un muy buen producto. Entonces, una denominación que es importante que conozcan el nombre, porque lo van a escuchar muy frecuentemente, se llama hepatoprotectores. Son sustancias, ya sea plantas o fármacos, que tienen un efecto para proteger la célula del hígado. Hay otra denominación que es importante que le entiendan, que se llama colerético. Colerético quiere decir que es una planta que tiene la capacidad de aumentar la producción de bilis. ¿Y yo para qué quiero más bilis? ¿Para saber más corajudo? No. Hay gente que tiene baja producción de bilis y tiene una indigestión a grasas. Entonces, cuando tú tienes un buen funcionamiento de la bilis, tienes una buena digestibilidad a las grasas. Y en el tema de colagogo, son plantas que tienen el efecto de exprimir la vesícula de tal manera de que trabaje de una forma correcta y llegue la cantidad de bilis necesaria. Bueno, ya he explicado ese glosario, entro a lo que viene siendo el cardo mariano. El cardo mariano es una planta que yo tengo mucho tiempo utilizándola, que el principio activo es la silimarina. La silimarina es, por decir algo, si tú compras un medicamento en la farmacia y se llama, no sé, tal chun, 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 ¿no? Y el principio activo es tan, ¿no? No sé, ácido acetil salicílico. Es el principio activo. O sea, la planta se llama cardo mariano, el principio activo se llama silimarina. La silimarina tiene un efecto muy potente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el tema de nuestro cuerpo, lo que viene siendo el silimarina tiene un efecto muy potente protegiendo la toxicidad que hay del medio ambiente a nivel de hígado, de tetracloruro de carbono, etcétera. Entonces, es protector. Por otro lado, modifica la superficie de la célula del hígado, de la célula hepática, impidiendo la penetración de toxinas. O sea, protege al hígado de que entren las toxinas. Y ya te demostré que hay muchísimas toxinas en el medio ambiente. Aparte también activa la polimerasa A, que nos ayuda con un proceso que mejora o da soporte a la regeneración de las células hepáticas. Célula muerta se queda, ¿sí? O sea, no agarras una célula muerta y la haces vivir, sino las células que están sanas ayudan a reparar tejidos que están funcionando mal. La silimarina tiene efectos también antitumorales, tiene efectos también a nivel da soporte a algunos medicamentos que se utilizan en cáncer, como viene siendo cisplatino, etc. Entonces, ayuda, así lo dejemos, ayuda con la antiinflamación también. Y en el tema del colesterol también tiene un efecto positivo, disminuyendo los temas de colesterol.
Reduce notablemente el riesgo de toxicidad en el hígado cuando toman la gente medicamentos para tuberculosis. Todo lo que te estoy diciendo, abajo está la referencia científica, ¿eh? Estoy hablando de la silimarina, el cardo mariano. Es coadyuvante en tratamientos a nivel oncológico. Vamos a dejarla así. Ahora, vamos a entrar en otra planta, que esa planta la encontramos en un producto que se llama HPS, que viene siendo la Schisandra chinensis, que la Schisandra es lo que viene siendo que tiene el principio activo, y el principio activo nos va a ayudar muchísimo en varios niveles. Por ejemplo, también tiene un efecto hepatoprotector, pero tiene otro efecto que se llama adaptógeno. ¿Qué es adaptógeno? Es cuando una planta tiene la capacidad de ayudar al cuerpo que se adapte al estrés que está sufriendo. O sea, es una planta que te ayuda en eso, a cualquier nivel, a nivel de adaptógeno. ¿Qué otra cosa? Protege al hígado contra los genobióticos, ajeno a la vida. También ayuda a que funcione mejor la primera fase de transformación del hígado, que es la P450, y ayuda a los procesos de regeneración hepática. Por eso, la Schisandra está en el HPS en México y en Estados Unidos y está el Epacil, ¿sí? Por cuestiones de cualquier índole, tenemos protección en los 3 países donde está este producto. Cúrcuma. La cúrcuma la tenemos identificada con el tema porque viene en productos para articulaciones, pero es un producto, es una planta, es una raíz que tiene muchísimos efectos. Y no me voy a extender en esto, pero por ejemplo se ha visto que aparte de tener un efecto antiinflamatorio muy potente, inmunomodulador, que quiere decir que a nivel inmunológico hace que el sistema inmunológico trabaje bien, es colagogo, es colerético, o sea, hace que trabaje mejor la vesícula biliar de las diferentes formas y el hígado. Ayuda también a disminuir el crecimiento del Helicobacter pylori. No destruye la bacteria Helicobacter pylori que se ha visto que aparece en las úlceras de estómago. O sea, no lo elimina, no es un antibiótico, pero se ha visto que disminuye la probabilidad de que crezca, de que aparezca ahí. Y también 40 miligramos de esta sustancia incrementa en un 50% que la vesícula trabaje mejor, la contracción de la vesícula. Es protector del hígado y previene la intoxicación de los medicamentos que cuando una persona toma medicamentos para la tuberculosis. Mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Una persona no se volvió diabético de la noche a la mañana, a menos de que fuera un problema autoinmune, pero normalmente el gordito que se alimentó mal y que fue muy tóxico en su vida, poco a poco se le fue subiendo la glucosa porque el cuerpo no comenzó la insulina a trabajar bien. Bueno, se vuelve resistencia a la insulina. Pues se ha visto que la cúrcuma tiene un efecto muy positivo a ese nivel. Nada más que la cúrcuma, su absorción es muy pobre. Por eso es bien importante que venga de una manera que su absorción sea grande. Por eso Meriva, que es lo que contiene los productos de Usana, tiene una absorción muy alta. Después lo pueden investigar. La vitamina C se ha visto que tiene efectos muy potentes, te lo platiqué ahorita, para disminuir la cantidad de metales pesados, específicamente el mercurio, pero también el ajo. Y el ajo lo podemos comprar en todos lados, ¿no? Tiene un efecto buenísimo. De hecho, el ajo tiene un efecto desintoxicante contra el plomo más fuerte que algunos medicamentos. Omega. En el omega, en la desintoxicación es bien importante. El omega 3, el omega 6 es proinflamatorio, o sea, inflama el cuerpo, y el omega 3 desinflama. ¿Es malo que lo inflame? No, no es malo la inflamación. La inflamación desmedida y crónica es el problema. Por eso uno debe de tener un equilibrio en el consumo de estas sustancias. Nada más que el omega 6 lo consumimos en cualquier taco dorado que comemos por todos lados. En cambio, el omega 3 no, porque los traemos del pescado principalmente y tiene un efecto antiinflamatorio que ayuda a que el cuerpo genere los movimientos naturales de desintoxicación. Por último, pero no menos importante, estamos hablando de las bacterias. A ver, entiéndase que las bacterias llegaron a este planeta primero que el ser humano. El ser humano se adaptó a las bacterias, no las bacterias se adaptan al ser humano. Hay un momento donde los dos, tanto las bacterias como nosotros, aprendimos a vivir juntos y las bacterias nos cuidan y nosotros cuidamos a las bacterias, curiosamente. El tema es que cuando las bacterias se salen de control o cuando yo como sustancias que no es lo correcto o tengo estreses, comienzo a tener perforaciones intestinales, que esas perforaciones intestinales hace que entre dentro del torrente sanguíneo bacterias, microorganismos o químicos que no deberían estar en la sangre. Y si el intestino absorbe eso, al primer lugar que se va, ¿a dónde crees que es? Al hígado.
Entonces, esas pequeñas perforaciones intestinales se le conoce como síndrome de intestino permeable. El síndrome de intestino permeable hace que se activen muchos mecanismos dentro del cuerpo, desde problemas de alergias, problemas inflamatorios, trastornos de cualquier tipo. Ok. Está muy relacionado la disbiosis intestinal, o sea, el mal funcionamiento intestinal, está muy relacionado con un mal funcionamiento del metabolismo del cuerpo. Por eso se ha visto que personas que tienen mayor predisposición a padecer problemas del tipo diabetes, por ejemplo, traen u obesidad, traen un problema de las bacterias del intestino severísimo. O sea, puedes encontrar una persona que tiene, ¿cómo te das cuenta que trae un problema de disbiosis o mal funcionamiento intestinal por bacterias? Es lo que viene siendo acné, problemas de alergias, problemas en la piel, problemas de artritis, problemas inflamatorios a todos los niveles. E incluso en problemas de déficit de atención y autismo se han visto que tienen alteración del buen funcionamiento intestinal. Resulta que las bacterias son bien inteligentes. Entonces, lo que hacen las bacterias por tal de subsistir en el intestino, se hacen bola y producen un moco. Ese moco se llama biofilm. Ese biofilm es famoso porque cuando yo tenía una clínica de medicina antidegenerativa donde utilizaba hidroterapia de colon, que era limpieza de intestino. Y entonces no sabíamos muy bien el mecanismo del por qué cuando limpiabas el intestino de una persona bajaban los procesos inflamatorios en un 70%. Pero ya conforme fue avanzando la ciencia y se descubrió que existía ese moco lleno de bacterias en el intestino que se llama biofilm, y que cuando la única forma de quitarlo de ahí es a través de agua tibia, etcétera, y tomar probióticos, lactobacilos y prebióticos, entonces cambiaba totalmente los procesos inflamatorios del cuerpo. Por eso es importante considerar que esto está ahí. Genera un fenómeno que se llama de Humming. Ahora, si por un lado estamos hablando de un exceso de bacterias y por otro lado estamos hablando de predisposición para algunas personas a ser intolerante a algunas proteínas como el gluten, pues por supuesto que aumenta el riesgo de tener problemas. Y si todavía eres un exceso en consumidor de azúcares, entonces generas inflamación en el cuerpo. O sea, disbiosis, toxinas, exceso de glucosa, genéticamente, predisposición genética, emociones negativas. Híjole, nos volvemos como una especie de bomba en que en cualquier momento podríamos estallar. Por último, las emociones. ¿Hay emociones tóxicas? Claro, el estrés es una emoción tóxica. Si no, pregúntale al castor ese, ¿no? Si no es una emoción tóxica que se lo va a comer. En ese momento, cuando nosotros estamos intoxicados, esta fotografía ganó un premio Pulitzer, que algo así se llama. Es un premio de la mejor fotografía del año. Y realmente ejemplifica muy bien lo que te acabo de decir. Nosotros no somos ese castor, ni existe el lobo en la calle correteándonos, pero yo puedo ser ese castor y el lobo ese puede ser deudas, puede ser secuestros, puede ser preocupaciones a futuro por la familia, yo qué sé. Entonces, ese estrés es una toxicidad que en el cerebro puede generar un sobrecalentamiento del buen funcionamiento neurológico y activa mecanismos, como si fueran softwares, activa mecanismos biológicos de supervivencia, que eso puede generar lo que nosotros interpretamos como una inflamación, como una enfermedad a través de una inflamación o a través de una degeneración. Porque toda la vida estamos entrando y saliendo de sustos, y esos sustos es lo que nos puede desarrollar cualquier cantidad de enfermedades. Entonces, quédate con que las emociones también pueden ser tóxicas. No nomás es el hombre tóxico o la mujer tóxica. Ahí viene la tóxica, ¿no? Ahí viene el tóxico. No, pues no, también hay emociones tóxicas. Entonces, si lo hacemos como carreta, de todo, ahora sí como de chile, de mole y de pozole, eso más o menos podría siendo lo que te acabo de explicar ahorita. Por último, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, o sea, contra nuestra naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Por eso es que no me salgas con que de repente me dio no sé qué. No, fueron pequeños pecados y eso lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina. Por mi parte es todo. Muchas gracias.